Muy bien, estamos hablando acerca de la educación de los hijos y nuevamente quiero repetir que estas cosas que estamos aprendiendo se pueden aplicar a todo tipo de relaciones, ¿verdad? Todos somos humanos, unos más pequeñitos, otros más grandecitos, pero al fin del día todos somos humanos y funcionamos de la misma manera. Esta tarde quiero comenzar con la importancia de la cooperación y la comunicación. Cuando nosotros aprendemos a cooperar, trabajar los unos con los otros, las cosas funcionan mejor. Pero para que la cooperación sea efectiva, hace falta que haya también comunicación efectiva y por eso es que ambas van juntas. Hay un dicho que decía un profesor cuando yo iba a la universidad, lo decía en inglés, voy a tratar de traducirlo, pero algo así como que cuando las expectativas son clarificadas, eso trae estabilidad a la relación. Cuando nosotros sabemos exactamente qué esperar de la otra persona y qué la otra persona espera de nosotros porque ha habido una comunicación efectiva, ¿verdad? Eso trae estabilidad y armonía a la relación. Y eso es lo que nosotros queremos tener en nuestra relación con nuestros hijos y nuestra relación con otras personas. Queremos tener una estabilidad y eso se logra a través de la comunicación efectiva, la cual lleva a la cooperación para que trabajemos juntos. Un repasito un poquito de algunas de las cosas que hablamos anoche. Hablamos acerca del propósito de la paternidad, que era para proteger y preparar. Ambas cosas son sumamente importantes. Hablamos acerca de cualidades esenciales del carácter, hablamos acerca de qué es lo que necesitan los hijos en esta mañana un poco, hablamos acerca del tipo o tipos de crianza y vamos a seguir adelante hoy con lo que es cooperación. ¿Qué es cooperación? Cooperación es cuando dos o más personas trabajan juntas de forma solidaria para una meta común. En otras palabras, dos o más personas se ponen de acuerdo para alcanzar una meta juntos y trabajan hacia esa meta juntos, ayudándose el uno al otro. En este caso, en el ambiente que estamos hablando entre padres e hijos, queremos aprender a trabajar en cooperación con nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos a que trabajen en cooperación con nosotros para alcanzar metas específicas, ya sea en la relación o en la vida de nuestros hijos. Y para que eso llegue a ocurrir, tenemos que aprender a comunicarnos efectivamente con ellos. ¿Qué nos dice la palabra acerca de esto? La palabra de Dios dice en Mateo 18:20, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ¿qué pasa? Allí estoy yo. Así que cuando los padres y los hijos se ponen de acuerdo y en oración y pidiendo la dirección de Dios, tratan de trabajar juntos para alcanzar metas, entonces dice que la presencia de Dios está allí. Si la presencia de Dios está allí, ¿qué va a pasar? Esa actividad, sea lo que sea, va a ser bendecida y va a ser guiada por nuestro Dios. Con respecto a la cooperación, hablamos acerca de los diferentes tipos de paternidad, ¿verdad? Dos o más personas, pero esto cambia dependiendo cuál es el tipo de paternidad que estamos utilizando. Por ejemplo, los dictadores exigen la cooperación, la exigen sin explicaciones de ningún tipo. Los liberales esperan que haya cooperación. Sin embargo, los padres activos, ¿qué hacen? Enseñan la cooperación. Si nosotros queremos que nuestros hijos trabajen junto con nosotros y queremos tener ese tipo de armonía dentro del hogar, tenemos que enseñar a nuestros hijos a trabajar junto con nosotros. Si usted le hace todo a sus hijos, usted no lo está enseñando a cooperar. Y si usted no hace nada y el hijo tampoco hace nada, tampoco está enseñando a cooperar. Así que para que los hijos aprendan a cooperar con sus padres, los padres tienen que enseñarlo. Hemos estado diciendo que los hijos aprenden haciendo ¿qué? Viendo el ejemplo de sus padres, ¿verdad? Así que si los padres cooperan, el niño ya está observando y ve que hay una cooperación. Vamos a poner un ejemplo de cooperación que tenemos en mi casa, ¿verdad? Casi siempre. A veces no funciona exactamente de esa manera. Pero mi esposa cocina, yo lavo los trastes. Eso es cooperación, ¿verdad? Ella ensucia los trastes, pero los ensucia con comida que hizo y cocinó y yo la disfruto, la comidita rica y sabrosa.
Pero después no es justo que ella, después que haya cocinado, tenga que lavar los trastes también. Como parte de cooperación, yo pongo mi parte. Mi parte es que yo voy y lavo los trastes, ¿verdad? Lavo las ollas. Eso es cooperación. Si mi esposa barre, yo paso ¿cómo se dice aquí? El coleto, ¿le dicen o no? El trapero, ¿verdad? Trabajamos en cooperación. En la casa nosotros limpiamos profundo los domingos en la mañana. Nos levantamos en la mañana y entre los dos atacamos la casa desde un punto de vista juntos, ¿verdad? Juntos atacamos el churre de la casa, el sucio de la casa. Y entonces, ¿qué? Ella barre y yo voy atrás pasando el mapa. Ella organiza y yo voy pasando el paño limpiando el polvo. Y en cuestión de 1 hora, 2 horas, la casa quedó limpia y el resto del domingo es para relajarse. Trabajar en cooperación funciona. Trae armonía al hogar y ayuda a compenetrarse los unos con los otros en una mejor relación. Queremos que nuestros hijos aprendan de esta manera. Los padres enseñan para la cooperación que tiene que haber respeto mutuo y participación. Si tú eres parte del hogar, se sobreentiende que tú tienes que participar en las tareas del hogar. Cuando yo estaba creciendo, las primeras tareas que a mí mi mamá me asignó era el lavar las medias, los calcetines. ¿Cómo le llaman ustedes a esto? Medias, ¿verdad? Ese era mi trabajo. En mi casa no había lavadora y secadora. Se lavaban las cosas a mano. Así que yo me sentaba en el patio con una olla grande de agua y otra con jabón. Y mi mamá se me sentaba al lado y ella me enseñó, mientras yo la observaba, a cómo lavar las medias. Y después me la daba y dejaba que yo lo hiciera. Después me dejaba solo y esa era mi tarea. Todas las semanas yo me sentaba a lavar las medias de todo el mundo en la casa, las mías, las de mi papá, las de mi mamá, las de mi hermano, a lavar medias. A medida que fuimos creciendo, habían otras tareas que eran asignadas a mí y otras a mi hermano, que era 1 año mayor. Varios años después nació mi hermana y fue el mismo proceso. ¿Por qué? Porque cuando usted le enseña al niño que como parte del hogar, para mantener el hogar, hace falta cooperación, y usted le asigna según lo que el niño puede hacer y va incrementando esas asignaciones o tal vez lo importante, entonces el niño aprende desde pequeño a que es parte de la tarea normal el cooperar en la casa. Pero si el niño ve que hay una sola persona haciendo todo el trabajo en la casa y el resto están sentados, conversando, echándose fresco, viendo televisión y no hacen nada, se le está enseñando al niño que esa persona que hace todo el trabajo es la que está supuesta a hacer todo el trabajo y él no tiene absolutamente nada que hacer, como los demás tampoco están haciendo nada. ¿Estamos bien claros? Así que la cooperación, padres, es muy importante y tiene que venir, por ejemplo, primero el padre y la madre, el niño tiene que ver al padre y a la madre cooperando y trabajando juntos. O si es una madre que está criando a los hijos solos, tal vez si viene alguien a la casa o otro familiar viven con otro familiar, el niño tiene que ver que hay una cooperación entre los adultos y después tenemos que enseñarle a hacer eso poco a poco desde pequeño. Después de limpiar las medias, a mí me tocó limpiar los zapatos. Los viernes en la tarde mi trabajo era brillar los zapatos de todo el mundo porque el sábado íbamos a la iglesia todos con los zapatos limpios. Y a medida que fui creciendo me fueron dando otras tareas. Eso me enseñó a mí a cooperar. ¿Qué acerca de los problemas? ¿Existen problemas en las familias? No es cuándo, sino qué, ¿verdad? Siempre hay problemas. La decisión o la solución, mejor dicho, a los problemas no es que no haya problemas, sino saber cómo resolver esos problemas. Las familias exitosas tratan sus problemas y aprenden de sus problemas. Las familias que no son exitosas hacen los problemas más grandes y no aprenden de los problemas tampoco. Entonces, de una cosa pequeña crean algo peor y nunca aprenden nada. Pero la familia que es exitosa ve el problema y trabaja en cooperación para resolver el problema. Cuando yo doy consejería matrimonial, siempre le digo al matrimonio, a la pareja, son ustedes en contra del mundo, no ustedes separados. Ustedes juntos
tienen que enfrentar todos los problemas y las dificultades juntos. Cuando venga un problema, una dificultad, ustedes dos tienen que dar un paso atrás. Tienen que poner el problema alejado y enfrente de ustedes. Y entonces conversar cómo vamos a resolver juntos ese problema. Porque el problema no eres tú ni soy yo, el problema está allá. Y nosotros juntos vamos a trabajar para resolver ese problema. De la misma manera tenemos que trabajar con nuestros hijos. Cuando haya un problema, una dificultad, tenemos que sentarnos con nuestros hijos y enseñarle al hijo que el problema no es él ni soy yo. Hay un problema y juntos tenemos que buscarle una solución a ese problema. Al hacer eso, vamos a enseñar a nuestros hijos a cooperar y a resolver problemas. Los problemas nos sirven para enseñar. Nadie nació sabiéndolo todo. Y a medida que enfrentamos dificultades y desafíos en nuestras vidas, aprendemos de esos desafíos y dificultades. Imagínense si la persona que inventó la electricidad se hubiera dado por vencido después de 50 veces de haber tratado y no haber logrado nada. Pero no se dio por vencido, sino que siguió y siguió hasta que finalmente pudo dar con la manera correcta en cómo utilizar la electricidad. Gracias a Dios. Y gracias a esa persona tenemos hoy en día electricidad y la disfrutamos mucho, ¿verdad? Entonces, cada vez que enfrentamos un problema y fracasamos inclusive, no es la solución no es echarse hacia atrás, es decir, no hay solución, sino tratar otras maneras hasta que le encontramos una solución al problema. Técnicas de resolución. Una de las cosas que aprendemos cuando enfrentamos problemas. Aprendemos a buscar soluciones a los problemas. Aprendemos técnicas de comunicación. A veces los problemas se dan porque la comunicación entre las personas no es efectiva. De esa manera es claro e importante clarificar las expectativas con respecto a la comunicación, para que la comunicación entonces sea efectiva y evitemos problemas. Por ejemplo, si usted se comunica con su hijo y cada vez que usted le dice a su hijo que limpie el cuarto, el hijo o la hija no quiere limpiar el cuarto, usted tiene que preguntarle por qué no lo limpió. Si el niño dice no entendí, pues entonces usted tiene que buscar una manera de usted comunicarse en la cual el niño no le quede duda ninguna de qué es lo que usted le está pidiendo. ¿Me hago entender? La comunicación efectiva entonces es sumamente necesaria para evitar conflictos. Aprendemos a trabajar en equipo cuando tenemos problemas. Aprendemos a ser creativos cuando tenemos problemas. Aprendemos a tener empatía, y empatía la vamos a hablar un poquito en un rato. Empatía nuevamente es muy importante, porque la empatía nos ayuda a tratar de averiguar cómo se siente la otra persona. Y al saber cómo la otra persona se siente, pues entonces tenemos una mejor idea de cómo debemos de actuar. Aprendemos responsabilidad, valor y otros rasgos positivos del carácter también. He aquí un modelo para tratar problemas. Es un modelo sencillo, pero efectivo. Cuando usted tiene un problema con su hijo, lo primero, en vez de reaccionar al problema, lo primero que usted tiene que hacer es dar un paso atrás y preguntarse, ¿de quién es el problema? ¿Es del padre o del hijo? ¿Ok? Es la primera pregunta. ¿De quién es este problema? Porque cuando usted responda a esa pregunta, usted va a saber quién tiene que resolver el problema, si es usted o si es el hijo. Si el problema lo tiene que resolver usted, vamos a ver ahorita cuáles son los pasos que debe de seguir. Si el problema lo tiene que resolver el hijo, pues entonces hay que ver cosas que el hijo puede hacer. Ejemplo, la maestra, hablo de maestra porque mi esposa es maestra, así que estos son casos verídicos, ¿verdad? No son inventados, son verídicos. La maestra le pone al estudiante, al niño, una tarea y le da varios días para que el niño haga la tarea. Llegó el día de entregar la tarea en la escuela y el niño no hizo la tarea. La maestra le pone un 0 en la tarea y cuando el niño regresa a la casa y le enseña a la mamá la ficha de grados y la mamá ve que hay un 0 allí, ese es un problema, ¿sí o no? Porque la expectativa era que el niño hiciera sus tareas. Ese es su trabajo. El niño no sale a la construcción, el niño no está saliendo a trabajar todos los... El trabajo del niño es ir a la escuela, prestar atención y hacer sus tareas. Esa es su responsabilidad. Pero el niño no siguió su responsabilidad.
Entonces, ¿quién tiene que resolver el problema en este momento? ¿De quién es el problema? ¿Es del niño o es el de la mamá? Pues podemos decir que es de los dos, pero ¿quién tiene que resolver ese problema? El niño. El problema es del niño porque el niño no llevó a cabo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos padres que dicen, ay, qué problema. Entonces llaman a la maestra y tratan de resolver el problema por sus hijos. Es que mira, que no se sentía bien, que mira, que darle otra oportunidad. Entonces no solamente tratan de resolver el problema, sino de evitar las consecuencias del problema para con sus hijos, para proteger a los hijos de las consecuencias. Al hacer eso, no le están enseñando a su hijo, en ese caso, responsabilidad. Su hijo está aprendiendo que yo puedo hacer lo que yo quiera, no tengo que ser responsable y alguien va a resolver mis problemas por mí. El niño entonces no aprende a resolver problemas, no aprende a resolver conflictos y tampoco aprende responsabilidad. ¿Estamos claros? Así que usted se hace esta pregunta y usted decide. Si el problema es del niño que no hizo la tarea, pues entonces usted como padre guía al niño en el proceso de resolver el problema. Pero usted no se lo resuelve. El niño tiene que resolver el problema. Usted lo guía, usted le puede dar ideas de cómo resolver el problema y usted puede asegurarse que el niño siga las pautas necesarias para resolver el problema. Pero usted no lo resuelve. Al hacer eso, el niño aprende que hay consecuencias cuando no se siguen las reglas. Aprende que hay que ser responsable, así que no lo va a hacer otra vez. Aprende a buscar ideas y resolver conflictos, porque usted como padre le va a preguntar, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué ideas tienes? ¿Cómo vas a resolver el problema? Y deja que el niño piense y utilice su cerebro para tratar de buscar maneras creativas de resolver el problema. ¿Me hago entender? Haciendo esto, mis hermanos, toma tiempo, toma esfuerzo. A veces es más fácil llamar a la maestra y decirle, ay, pobrecito, darle otra oportunidad. Pero haciendo eso le va a hacer más daño al niño que bien. Es importante que puedan ayudar. Si el problema lo tiene que resolver el padre porque el hijo se portó mal, entonces el padre ofrece disciplina. Si el problema tiene que resolverlo el hijo, entonces el padre ofrece apoyo. Ese es el sistema que funciona. ¿Quién es el dueño del problema? Nuevamente, a la hora de resolver conflictos entre padres e hijos. ¿A quién afecta directamente el problema de la conducta del hijo? ¿Verdad? ¿Se relaciona el problema con salud, seguridad o valores familiares? Usted tiene que responder esa pregunta también. Y puede esperarse que sea su hijo quien resuelva el problema. Si la respuesta es sí, entonces hace lo que ya dijimos, ayuda al hijo a resolver el problema. Nuevamente, ¿quién es el dueño? Ofrece apoyo si es el hijo, ofrece disciplina si es el padre. Si es el hijo, evita barreras comunicativas, vamos a hablar acerca de eso. Y también dejar que el niño se encargue, pero ofrezca apoyo usando comunicación activa. En otras palabras, usted como padre guía al niño porque el niño no sabe cómo resolver el problema. Esta es una oportunidad de educación al niño, donde el niño hizo algo malo o dejó de hacer algo que tenía que hacer y usted está utilizando esa oportunidad para enseñar. Eso es lo que se llama la disciplina, y vamos a hablar un poquito más de eso después, ¿verdad? Donde el trabajo no es castigar al niño y decirle ahora se va para el cuarto y no me ve la televisión por una semana y así se quedó todo. No, esta es una oportunidad no para castigar, sino para enseñar, para instruir, porque un día usted no va a estar más con ese niño. Él va a crecer. ¿Y cómo sabe usted que ha quedado cabalmente preparado para tomar decisiones por sí mismo? Preparado para resolver conflictos, preparado para ser creativo a la hora de enfrentar desafíos en su vida. Ese es nuestro trabajo, prepararlos y enseñarlos a ellos. Vamos a hablar un poquito más de esto mientras hablamos. Dijimos que la comunicación es imperativa en el proceso de toda relación, pero especialmente a la hora de arreglar conflictos. Es importante.
El camino, dice, de la cooperación está pavimentado con buena comunicación. Si no hay buena comunicación, no va a haber buena cooperación. ¿Estamos claros en eso? Porque si yo no sé exactamente qué tengo que hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Y si tú no sabes exactamente qué es lo que yo espero que tú hagas, ¿cómo lo vas a hacer? Y entonces eso va a traer problemas en nuestra relación. Es importante que haya una comunicación efectiva. Hay 3 canales de comunicación. Están las palabras, está el tono de voz y también las señas no verbales como lenguaje corporal y expresión facial. Estas 3 áreas o canales de comunicación son importantes y tienen que estar en la misma página, ¿verdad? A alguno de ustedes tal vez no le haya ocurrido. Yo he visto en ciertos casos que ha ocurrido, ¿verdad? Donde usted le pregunta a la esposa, ¿y qué le pasa? Y le dice, nada. ¿Que está de acuerdo la palabra con la expresión de la cara y el mensaje no corporal? Hay un problema, ¿verdad que sí? ¿Estás bien? Estoy bien. Tono de voz. La palabra dijo estoy bien. El tono de voz y la expresión de la cara, ¿qué dicen? Que hay un problema, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace el esposo? Mejor me voy a dar una vuelta, dice. Y regreso cuando se arregle la cosa. Mal hecho, mal hecho. Tiene que haber comunicación efectiva, ¿verdad? Comunicación efectiva. A ver, amor, me da la impresión, por la expresión que hiciste en tu cara, de que realmente hay algo molestándote. Cuéntame, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Verdad? Y entonces eso crea la oportunidad para comunicación efectiva. Vamos a hablar un poquito más de eso. Hay ciertas barreras, esto es muy importante, hay ciertas barreras que eliminan o impiden la comunicación efectiva. Si un hijo suyo o su esposo o esposa o su novio o un primo o el vecino, cualquiera, viene a comunicarse con usted, viene a contarle algo y usted responde de una manera imponente, trata de aplacar, utiliza sarcasmo, trata de aconsejar antes de escuchar, trata de interrogar, se hace el sabelotodo porque usted tiene las respuestas a todos los problemas, ¿verdad? Está distraído mirando para otra parte mientras le están hablando, tiene expectativas negativas, critica a la persona, se centra en los errores en vez de escuchar todo el problema, trata de ser un perfeccionista o tratar de moralizar a la persona. Cualquiera de estas cosas va a hacer que la persona, como dicen uno, se cierre. La comunicación se acaba, se troncha y no continúa hacia adelante. Si cada vez que su hijo viene a hablarle a usted de algo, se termina regañado, termina en problemas, usted lo interrumpe, usted aprovecha la ocasión para darle una lección en ese momento, lo que usted va a hacer es que le está enseñando al niño que no puede venir a usted, porque no ha recibido ninguna ayuda. Todo lo que recibe cada vez que viene usted con un problema es crítica, problema, castigo. Entonces, nosotros como padres no queremos tronchar o cortar la comunicación con nuestros hijos. Al contrario, queremos que ellos se sientan que pueden venir a contarnos las cosas. Hay algo que nosotros como padres implementamos con respecto a este punto específico con nuestras hijas. Ya nuestras hijas son adultas, una de ellas tiene un bebé, así que somos abuelos y estamos muy contentos de ser abuelos. Pero hay una cosa que nosotros implementamos. Nosotros le dijimos a nuestras hijas, siempre que ustedes hagan algo malo, pero ustedes vengan y nos lo digan a nosotros, vamos a tener una conversación abierta, pero no va a haber castigo. Esa es la promesa. Si ustedes vienen y nos dicen, no hay castigo, sino que vamos a tener una conversación abierta y si hay que resolver algo, lo vamos a resolver. Ahora, si nosotros nos enteramos por boca de otra persona, entonces la conversación va a ser un poquito diferente, ¿verdad?
Al hacer eso, lo que tratábamos de hacer era dejarle saber a nuestras hijas que venir adelante con nosotros y contarnos los problemas, dificultades o las cosas malas que ellas habían hecho a nosotros era algo que ellas podían hacer sin tener miedo a que iban a ser castigadas. Y de esa manera ellas se sentían con libertad de contarnos a nosotros sus cosas. Claro, de ahí venían entonces comunicación apropiada, donde nosotros hablamos acerca de cuáles son las condiciones necesarias para que no vuelva a ocurrir, cómo podemos evitar que eso siga ocurriendo o cómo podemos resolver ese problema juntos. O cómo te puedo yo apoyar como padre o madre a resolver el problema y hacer lo que es correcto. ¿Estamos claros en lo que estamos diciendo? Entonces, eso es mejor que decirle un montón de cosas, castigarlos, gritarles, maltratarlos, y los hijos aprenden bien rápido que es mejor quedarse callado, porque ni hay solución de problemas y cada vez que le cuento a mis padres termino en peor condición. Entonces tenemos que cambiar eso, crear en nuestro hogar un lugar que sea un lugar salvo, donde se pueda hablar abiertamente, donde se puedan expresar abiertamente las opiniones también. Si cada vez que su hijo tiene una opinión diferente a la suya, termina castigado, usted no está promoviendo comunicación activa y abierta. Usted le está diciendo a su hijo que el hijo tiene que aprender a decir lo que a usted le gusta escuchar, que no es necesariamente lo que él está pensando. Por lo tanto, usted lo está enseñando a mentir desde bien temprana edad. Y los niños aprenden. Si yo digo lo que mi mamá quiere escuchar, ella me da lo que yo quiero, aunque yo no esté de acuerdo con eso o aunque por detrás de ella yo haga algo diferente. La comunicación tiene que ser abierta y tenemos que evitar este tipo de cosas. Otras cosas que son barreras comunicativas: desvalorar a la persona con quien estamos hablando, dañar, desmoralizar, desanimar, bajar la estima propia, desmotivar, descorazonar y también crear resentimiento. Estas barreras evitan que podamos comunicarnos abiertamente con nuestros hijos y también con otros adultos. El sistema es el mismo. Somos seres humanos, funcionamos de la misma manera. Muy bien, ¿qué dice Dios? Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción de Dios. ¿Cómo podemos promover una comunicación que sea activa? Número 1, escuche activamente. Escuchar activamente significa prestarle atención a la persona que le está hablando. Mirar a los ojos de la persona que le está hablando, ¿verdad? Hay varias maneras en que usted puede hacer esa comunicación activa. Creo que después la explico un poquito, pero si llegamos allí, no me acuerdo si tengo ese slide o no. Pero cuando usted está comunicándose con alguien, cuando una persona le está hablando a usted, usted tiene que aprender a ser un escuchador activo. ¿Cómo se escucha? Si mi esposa me está hablando a mí, me está diciendo, tenemos que comprar el pasaje ya pronto porque nos vamos de vacaciones y el tiempo se está cortando. Yo la estoy mirando, yo estoy escuchando y entonces yo respondo a lo que ella me está diciendo con mi expresión de cara. Sí, entiendo, sí es verdad. ¿Cuándo es que nos vamos? ¿Cuándo es que crees que puedo? O repetir de regreso lo que ella me ha dicho también. Estoy entendiendo que me estás diciendo que es el momento de comprar los pasajes porque ya el tiempo de la vacación se acerca. ¿Es eso lo que me quisiste decir? Y ella ahí tiene la oportunidad entonces de decirme sí, eso es, o no, no me entendiste bien, déjame ponerlo de otra manera. Eso ayuda a que haya una comunicación activa entre las personas. Escuchar activamente. Identificar y corresponder a los sentimientos. Si la persona está triste, usted no puede estar burlándose de la persona porque está triste. Si la persona está triste, usted debe de llegar al mismo nivel que está la persona. De ahí viene la empatía. Si la persona está triste, empatía significa entender cómo se siente la persona y tratar yo de identificar el sentimiento dentro de mí mismo para yo poder estar al mismo nivel con esa persona.
A veces una persona me viene y dice, estoy triste porque pasó esto y esto, ¿y qué hacemos nosotros? Ah, no te preocupes, no es gran cosa. ¿Qué estamos haciendo? Estamos minimizando el problema que no es suyo, es el de la otra persona, y para esa persona sí es gran cosa. Entonces, la comunicación es, en este caso, le pertenece a esa persona. No es su trabajo minimizar el problema o decirle a la persona que no se preocupe. Averigüe por qué está preocupada. Pregúntele cómo se siente. Trate de entender cómo se siente y por qué se siente de esa manera, en vez de tratar de sacar a la persona del momento o la situación donde se encuentra. ¿Me hago claro? Hay muchos ejemplos, pero no tenemos mucho tiempo. Buscar alternativas y evaluar consecuencias es muy importante a la hora de comunicarnos, especialmente cuando vamos a resolver un problema o un desafío que estamos enfrentando. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Verdad? Si el joven, la joven, el niño está enfrentando un problema, pregúntele, ¿qué crees que podemos hacer para resolver? Aunque usted ya tenga la solución en su mente, dele la oportunidad al niño de buscar ideas y buscar soluciones. Y cuando el niño le diga, ¿verdad? La solución es viajar a la luna y conseguir un poco de tierra lunar y traerla de regreso a la Tierra. No le diga al niño, eso es una idea estúpida. No, dígale, interesante, ¿qué otra solución podemos encontrar que no nos lleve hasta la luna? ¿Verdad? Y de esa manera usted nuevamente va guiando al niño a buscar soluciones que sean efectivas. Ofrecer aliento es importante, vamos a hablar más de eso, y hacer seguimiento más tarde. Muchas veces queremos que los hijos resuelvan los problemas, pero no damos seguimiento. Es importante dar seguimiento para asegurarnos, número uno, que la solución fue implementada de la manera en que se habló que iba a ser implementada, y también para preguntarle al niño si necesita ayuda implementando lo que se le ha pedido que implemente. ¿Estamos claros? Muy bien. Si tienen preguntas, manténganlas por ahí. La palabra de Dios dice, es necio y vergonzoso responder antes de ¿qué? De escuchar. ¿Cuántas veces no hacemos eso? Suponemos cosas, nos imaginamos cosas, juzgamos a las personas de ciertas maneras y entonces hablamos antes de escuchar. Y a veces nos metemos en grandes problemas. A veces pasamos pena y vergüenza por hacer eso, ¿verdad? Pero otras veces herimos a los demás. Porque le decimos cosas basadas no en lo que ellos nos han contado, sino en suposiciones que tenemos nosotros o inclusive en cosas que hemos escuchado de otras personas. Hay veces que inclusive tratamos a las personas basado en lo que escuchamos de otra persona y no en nuestra experiencia propia con esa persona. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he tenido ocasiones donde he conocido personas y me han dicho, fulano de tal, en tal iglesia, ten cuidado con esa persona porque me hizo esto, esto y esto y lo otro. Yo he llegado a esa iglesia y he tenido una relación maravillosa con esa persona sin ningún tipo de problemas. Entonces, el hecho de que usted haya tenido un problema con alguien no significa que todo el mundo va a tener el mismo problema con esa persona. Muchísimo menos le da eso a usted el derecho de hablar mal de esa persona con otras personas tampoco, dañando la relación de esa persona con otros antes de que haya comenzado. Eso no viene del Espíritu Santo, no viene del Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero a veces caemos en esas prácticas sin darnos cuenta. Y también hacemos lo mismo con nuestros hijos. Es importante escuchar primero. ¿Cómo podemos escuchar activamente? Hablamos acerca de esto hace un ratico, prestar atención. En otras palabras, escuche, deje que el niño termine de hablar antes de usted interrumpirlo. Cuando la persona le está hablando, escuche, no interrumpa. Porque si usted interrumpe, significa que no estaba escuchando. Hablamos de eso esta mañana. Reconocer lo que el niño dice. En otras palabras, responderle al niño, sí, te entiendo, entiendo. Ok, claro, muy bien. O preguntarle, no entendí esa parte que me estás contando, ¿me puedes clarificar qué fue lo que ocurrió, con quién ocurrió, cómo ocurrió? Y tratar de entender la información que el hijo o la hija le está dando. Y nuevamente mostrar empatía. Empatía nuevamente no significa que usted está de acuerdo con lo que ha ocurrido,
Significa que usted entiende cómo se siente el niño. Por ejemplo, cuando yo estaba creciendo, ¿verdad? Tenía un amiguito mío y ese amiguito tenía una bicicleta. Yo no tenía bicicleta, pero yo tenía un jueguito de carritos que mi papá con mucho sacrificio había comprado. No era fácil de encontrar. Esto es en Cuba, donde yo nací. Mucha pobreza, no se conseguían los juguetes. Mi papá me había regalado había pasado noches haciendo una cola enfrente de una tienda por día y noche, varios días, hasta que por fin pudo tomar un turno para entrar y comprarme mis carritos. Mi amiguito, que se llamaba precisamente Jesucito, ¿verdad? Vivía en unas cuantas casas. Yo vivía en una cuadra muy parecida a esta. Era así de subida y todo, con las casas bien pegaditas de un lado a otro. Él vivía en varias casas. Él tenía bicicleta, pero él no tenía carritos. Entonces Jesucito venía a mi casa, yo le prestaba los carritos y él me prestaba la bicicleta. Yo no tenía bicicleta, a mí me encantaba la bicicleta. Un día yo salí con la bicicleta a dar una vuelta por la cuadra, ¿verdad? Y mientras yo montaba bicicleta, Jesucito se quedó enfrente de mi casa en la acera jugando con los carritos. Alguien que venía caminando no se dio cuenta que él estaba con los carritos y pisó uno de los carritos y por allá salió una rueda, por allá salió una puerta y el carrito quedó totalmente destruido. Cuando yo regresé con la bicicleta, me encuentro a Jesucito llorando y le pregunto qué pasó. Y Jesucito no sabía cómo decirme que mis carritos que yo cuidaba tanto, había uno que ya no iba a ser carrito. Había quedado totalmente destruido. Yo tenía dos opciones. Yo podía decirle a Jesucito, ¿cómo se te ocurre? No cuidaste el carrito, no te presto más los carritos. O yo podía darme cuenta de que Jesucito estaba realmente adolorido por lo que había pasado, al punto que estaba llorando porque se había dañado uno de mis carritos. La actitud mía hacia Jesucito hubiera sido muy diferente dependiendo de cuál actitud yo hubiera escogido. Lo mismo funciona con nuestros hijos. Si nuestros hijos cometen un error y ya nuestros hijos se están sintiendo mal y arrepentidos por el error que han cometido, es muy posible que no necesiten castigo. Es muy posible que lo único que necesiten son palabras de afirmación. Cuando nosotros entendemos cómo ellos se sienten y qué están sintiendo en ese momento. Lo mismo ocurre con otras personas, ¿verdad? Y nuevamente podemos poner muchos ejemplos. Empatía, les comentaba qué es empatía. Dice que a las personas no les interesa, esto lo dijo John Maxwell, que es un escritor, tiene montones de libros que ha escrito. Yo he leído la gran mayoría de esos libros. Dice, a las personas no les interesa cuánto usted sabe hasta que ellas saben cuánto usted se interesa. Muy importante. A nadie le importa cuánto conocimiento usted tenga de un tópico, a no ser que usted primeramente demuestre interés por ellos como persona y seres humanos. Cuando usted demuestra interés por una persona como un ser humano genuino, entonces esa persona va a estar interesada en escuchar cuánto usted sabe. Pero si lo único que usted está haciendo es dejando saber cuánto usted sabe, muchas veces humillando a los demás, incluyendo a nuestros hijos, ni a los hijos le va a importar lo que usted está diciendo, ni a los adultos que están escuchando tampoco les va a interesar, porque saben que lo que está viniendo no viene con amor, sino que viene tal vez con egoísmo y con orgullo propio, tratando de demostrar que yo estoy en lo correcto y tú estás en lo equivocado. Así que vemos que esto se aplica a todo tipo de relaciones, no solamente con nuestros hijos. Así que empatía es el poder de entender y compartir los sentimientos ajenos. Como capellán, yo tenía que ver diariamente pacientes o mejor dicho, con los familiares de pacientes que morían en el hospital. Yo no conocía a esos pacientes. Yo iba a ir de regreso a mi casa y en mi casa estaban mi esposa y mis hijas y todo el mundo con salud, gracias a Dios. Pero mi trabajo como capellán era el sentarme con esa familia que estaba sufriendo y sufrir junto con ellos. Mi trabajo no era el sacarlos de su sufrimiento, porque ese era el momento de ellos de sufrir.
Mi trabajo tampoco era el de clarificar su teología equivocada. Si había alguien que moría y la familia estaba llorando y yo iba y me sentaba con ellos y estaba allí y me decían, capellán, capellán, yo sé que ellos están en el cielo mirándome desde una estrellita. En ese momento no era el momento para decirle, bueno, es que la Biblia dice, no, jamás. Ese era el momento para decirle, siento mucho el dolor que usted está pasando. ¿Cómo le puedo ayudar? Empatía. La falta de empatía lleva a herir a otras personas. Cuando nos interesa más corregir a las personas que tratar de estar con ellos en el momento en que ellos se encuentran. Nuestros hijos aprenden empatía, ¿saben cómo? Cuando observan a sus padres teniendo empatía por otros. Y cuando observan a sus padres teniendo empatía por ellos. Su hijo o su hija hace algo erróneo, siéntase. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué puedes aprender de esta experiencia? Esas cosas nos ayudan a incrementar y profundizar nuestra relación con nuestros hijos. ¿Qué segrega la empatía? Fíjense lo que hace la empatía. Mis hermanos, esto es tan importante. Cuando una persona está hablando con alguien y la otra persona desarrolla empatía hacia ti, segrega elemento químico que se llama oxitocina, el cual aumenta los sentimientos de confianza, seguridad y vinculación efectiva. Cuando su hijo viene a hablar con usted como padre y usted desarrolla empatía, en vez de saltar y decir, muchacho, ¿cómo se te ocurre? Pero que mira, sino que tú tratas de entender qué es lo que está ocurriendo. Cuando llega el momento de la corrección, entonces el joven o la joven, el niño o la niña están dispuestos a escuchar el consejo del padre o la madre, porque al él o ella haber desarrollado empatía sobre ellos, ellos ahora tienen un sentimiento de seguridad, confianza y vinculación con sus padres, sabiendo que el consejo que viene es un consejo que viene con amor y con verdadero deseo de que mejoren las cosas. ¿Me hago entender? Lo mismo ocurre con otros adultos también. Si no escuchamos la historia de los demás, no podemos desarrollar empatía. Y si no desarrollamos empatía, ellos no van a estar listos para escuchar el consejo que les vamos a dar. Esto se aplica a toda área. Esto se aplica también al evangelismo. ¿A qué se aplica? Tenemos que escuchar la historia de las personas primero. El método de Cristo es el único que funciona. Se acercaba a las personas con amor genuino. Aprendía de ellos. Iba a donde ellos estaban. No les decía, ven a donde yo estoy. Iba a donde ellos estaban, dice la Biblia. ¿Verdad? Entonces dice que aprendía cuáles eran sus problemas. Solucionaba sus problemas. Y después, solamente después, les decía, sígueme. Desafortunadamente hay personas que piensan que ellos son mejores que Cristo y entonces se saltan todo y van directamente al sígueme. No haga eso. ¿Cómo identificar y corresponder a sentimientos? ¿Cómo podemos ver o aprender y corresponder al sentimiento de nuestros hijos o de otras personas que están contándonos algo? Pregúntese, ¿qué estaría sintiendo mi hijo que no me esté diciendo? A veces los hijos no saben cómo verbalizar sus sentimientos. Yo pasé por un entrenamiento de 2 años, donde precisamente se me enseñó durante esos 2 años a identificar mis sentimientos y poder verbalizar mis sentimientos. La primera vez que yo me senté en una clase y el profesor me miró y me dijo, dime cómo te sientes. Yo me quedé así y yo dije, bien. Y él me dijo, ¿y qué es eso? ¿Cómo se siente bien? Verbalízalo. Yo no sabía. Tuve que aprender a mirarme a mí mismo, conocerme a mí mismo y saber cómo yo me estaba sintiendo en el momento. Tenía miedo, me sentía incómodo, estaba enojado, estaba contento. ¿Y por qué?
Nuestros hijos necesitan hacer eso, aprender a hacer eso, a verbalizar sus sentimientos. Y eso se va a aprender de observar a sus padres hacerlo y también usted tomando la oportunidad de enseñarles cuando haya la oportunidad. ¿Qué palabra describiría mejor sus sentimientos? A lo mejor tu hijo te dice, estoy bien, pero su movimiento corporal, su cara te está enseñando algo diferente. Sigue yendo más profundo, indagando, ¿verdad?, en el sentimiento de los hijos para que puedas aprender cómo se sienten. Y cómo puedes responder o corresponder a esos sentimientos depende de lo que sucedió. Un ejemplo aquí que encontramos en la parte de abajo es, si tú ves que tu hijo está triste, tratar de preguntarle de esta manera. Parece que lo que ha pasado te ha hecho sentir triste. ¿Estoy en lo correcto? Y el niño entonces puede decir, sí, me siento triste. Entonces usted identifica en ese momento el sentimiento de su hijo, pero ayuda a su hijo a aprender que lo que él está sintiendo en ese momento es tristeza. Y entonces ya la próxima vez él sabe, dice, esto se siente lo mismo que sentía la otra vez. Y en aquella vez mi mamá y mi papá me enseñaron a identificar que esto es tristeza. Así que ya yo sé cómo la tristeza se siente. Todo esto ayuda a nuestros hijos a crecer y a lidiar con los problemas y dificultades que enfrentan. Así que hemos hablado acerca de la importancia de escuchar activamente, identificar y corresponder a los sentimientos. Nos queda buscar alternativas, ofrecer aliento, hacer seguimiento más tarde, que es importante. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Un versículo maravilloso para leer con sus hijos cuando ellos estén tristes y cuando estén pasando por momentos difíciles. Tal vez ese no sea el momento de castigarlos, tal vez sea el momento de traer una palabra de Dios y animarlos y decirle, vamos a ver cómo hacemos las cosas mejor la próxima vez. Dios nos puede ayudar. Muy bien, ¿alguna preguntita? Agarramos un par de minutos, si quieren, donde pueden levantarse, estirarse un poquito, ¿verdad? Y entonces comenzamos con la otra preparación.